Buenos días, hola amigos, hola Berea, amigos de Ocotlán, de Poncitlán, de cualquier lugar donde nos vean. Gracias a Dios porque una vez más estamos aquí. Esta es la semana número 14 y todavía no tenemos indicaciones claras, indicaciones precisas de cuándo abrir el templo al culto público. Pero, como dice aquel lema antiguo, yo lo aprendí cuando era niño en la escuela bíblica de verano. Haré lo mejor que pueda, con lo que tenga y donde esté, por el nombre del Señor Jesús, ahora y siempre. Entonces, hemos estado haciendo estas reuniones, estos servicios de manera virtual. Acompáñenos para alabar a nuestro Dios, acompáñenos para adorarle, para glorificarle, allí en familia. Y pues vamos a tener hoy también la predicación, tenemos la presentación de otro de los misioneros de nuestra iglesia, Berea de Saltillo. Y tenemos una página, ya de manera oficial, ahora tenemos una página, no sé por cuánto tiempo, pero ahí la tenemos. No sé si va a aparecer en la pantalla el nombre de la página, es nada más Iglesia Berea de Saltillo, Familia Berea de Saltillo, no sé, ahí va a aparecer. Tal vez en el tiempo de los anuncios ya les diga con mayor claridad. Por lo pronto vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Dios con nuestro hermano Hilario Cortés. Bien, hermanos, qué bueno que están entre nosotros y vamos a dar espacio para que cantemos. Y vamos a empezar con este canto que deseamos que lo aprendan para, si en algún momento podemos vernos presencialmente, poder cantar esto. Dice el canto: quiero decir lo grande que es Cristo Jesús. Cantemos esto. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande es mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir
lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande eres, mi Jesús, grande eres, mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza, mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres, mi Jesús, grande eres, mi Jesús. Bueno, ahora es el momento de algunos anuncios. Y primero quiero recordarles que sigan orando, por favor, por lo que es la semana del encuentro misionero, el 7º encuentro misionero, del 28 de julio al día 2 de agosto. Y pues no sabemos si podrá ser de manera presencial o tendrá que ser de manera virtual. Nosotros estamos, por la gracia de Dios, preparándonos para ambas cosas. Por lo pronto, sigan orando por esto, por favor. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que han sido fieles con sus ofrendas. Gracias, hermanos. De verdad, no tengo palabras en cuanto a esto. Dios toma nuestros 5 panes, nuestros 2 pececitos y los multiplica. Y de esta manera hemos podido cumplir con la responsabilidad que tenemos para con nuestros misioneros. Y también hemos podido pagar los recibos del Seguro Social, los impuestos y todo lo que implica los gastos del templo y todo. Gracias por ofrendar. Gracias por amar a Dios. Gracias por amar a los misioneros. Los misioneros nuestros se los agradecen. Sigan siendo fieles. También quiero recordarles que hoy en la tarde a las 3 se tiene el culto infantil. Nuestra hermana Suquibel Delgado siempre está muy presta, muy atenta ahí para traer y tener con los niños el culto infantil. Y la idea, y ustedes lo han visto, no es solamente entretenerlos, o en ningún momento están pensando en entretenerlos. La idea es edificar sus vidas y de esta manera los niños están aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, pero también los miércoles y los viernes se tiene el programa de lo que se llama Berea Kids. Y ahora todo esto lo podrán ver también en la página de Berea. Ahora sí les doy el nombre. Es Berea, familiaberea.com. Es todo. 2 palabras, pero todo junto. familiaberea.com. Hago la pausa para repetirlo. familiaberea.com. Ahora
Hago otra pausa para darle tiempo a nuestro camarógrafo, ¿verdad? Porque ahora nos toca la presentación de otro de nuestros misioneros. En este caso es una misionera. Ya hablamos en primer lugar de Ubaldo López. Muy bien. En segundo lugar, no. Primero hablamos de Teo. Sí, gracias por corregirme. Primero hablamos de Teo y luego hablamos de Ubaldo López. En tercer lugar, hablamos de Sergio y de Chantal. Y ahora, en cuarto lugar, nos toca hablar de Arely López. Y pues en realidad habría muchas cosas que decir de Arely López porque es mi hija. Arely ahora está juntamente con otra misionera, de la cual vamos a hablar después, en Ciudad Victoria. Ahí están, ahí las enviamos para que atiendan los grupos pequeños que hemos iniciado allí. Y ahorita por causa de esta pandemia y la cuarentena, todo eso, pues se dificulta hacer la obra misionera en ese lugar, pero lo están haciendo. Entonces, Arely fue tomada como misionera por nuestra iglesia en el mes de diciembre del 2012. Y desde ese tiempo hasta la fecha, ahora está haciendo un trabajo muy importante. Está trabajando para la Universidad del Valle de México. Y entonces, uno de los objetivos en la oración es darle testimonio a los médicos. El trabajo de Arely es que ella es la responsable de los campos clínicos. Entonces nosotros tenemos varias listas de oración, orando por los alumnos de la UVM, específicamente aquellos con los que nuestra hija, nuestra misionera Arely se relaciona. Y pues les pedimos que sigan orando. Entonces, desde el 12 de diciembre del 2012, Arely López. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con nuestro hermano Hilario Cortés. Y vamos a darle también espacio a otros cantos, hermanos. Ojalá y también les guste cantar ahí en su casa donde estén viendo este devocional. Vamos a cantar Mi pensamiento eres tú. Cántelo también y dígale al Señor todo lo que es para cada uno de nosotros y de usted mismo. Canten.
siguiente canto, hermanos, pues es basado en dos citas bíblicas, una es de Isaías y otra es de los Salmos. Vamos a cantar Regocíjate y canta, y a quién tengo yo en los cielos. Ya los conocen, así es que todos podemos cantarlo ahí en nuestro lugar. Especial yo canto en su día, al que me aconsejó en los caminos de Dios, siempre estuvo conmigo y me ayudó, en sus brazos de amor Él me cuidó. Gracias, Señor, por mí, papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía, cada día orando y leyendo
leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Hola amigos de Berea, hola Berea. Pues aquí estamos nuevamente y todavía estamos con el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. ¿Cómo habla Dios a tu vida con este pasaje? Obviamente hay mucha enseñanza, hay mucha doctrina, pero ¿cuáles son las cosas prácticas que Dios ha hablado a tu vida? Es sorprendente cómo platicando con la gente, cuando lo hacíamos, y platicando de lo que se predicaba, lo que se enseñaba, decían, pastor, Dios me habló tal y tal cosa. Y resulta que yo no había mencionado lo que ellos dijeron. Sin embargo, así actúa Dios. En el mismo pasaje, porque es la palabra de Dios, Dios puede capturar nuestra atención con otro tema, con otro asunto, con alguna situación o circunstancia que uno está viviendo. Ahora, déjenme leer los versículos 23 y 24. Estamos hablando aquí de el orden de la resurrección. Dice el verso 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Estamos hablando del orden de la resurrección y ya hablamos de la primera de estas resurrecciones. Cristo. Cristo las primicias. Ahí se basa todo. Estamos aprendiendo en este momento acerca de 7 resurrecciones, la manera sistemática en la que Dios nos enseña. Y la primera de todas, y sobre la cual se debe basar todo, es la resurrección de Jesucristo. Dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin. O sea, Pablo nos está marcando un orden de 3. Sin embargo, tenemos que ver qué hay en medio, porque la Biblia nos presenta 7. Y ya hablamos de la primera, la resurrección de Jesucristo. Y ahora estamos hablando de la segunda, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Vimos ahí un pasaje en el libro de Mateo, que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, dice la Biblia que hubo algunos santos del Antiguo Testamento que también salieron de sus sepulcros después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron
a muchos. Y entonces la ocasión anterior nos quedamos con esta pregunta: ¿dónde estaban esos santos? Claro, estaban muertos, pero ¿dónde estaban? ¿En el cielo? ¿En el infierno? ¿En el purgatorio? ¿En el limbo? ¿Dónde estaban? Y solo para recordar, hablando de las 7 resurrecciones, les dije ya que son 5 resurrecciones literales, una espiritual y una nacional. Ahora sí, enfoquémonos en esta pregunta: ¿dónde estaban esos santos del Antiguo Testamento? Y para esto tenemos que leer una vez más el pasaje de Mateo. Mateo 27, 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces tenemos que ver dónde estaban. Y no vamos a encontrar la respuesta en los libros, en los comentarios. No vamos a encontrar la respuesta en los libros de teología, de ninguna manera. La respuesta a las preguntas difíciles siempre la vamos a encontrar en la Biblia. Ahora, aquí cabe una pequeña aclaración. Yo no tengo todas las respuestas. Y no hay una persona que tenga todas las respuestas. Hacemos nuestro mejor esfuerzo escudriñando la Escritura y basándonos en las reglas. Y una regla muy básica, una regla muy sencilla es comparar. Comparar la Escritura con la Escritura. Comparar lo que dice el libro de los Hechos con lo que dice el libro de los Salmos, con lo que dice el Pentateuco, con lo que dice cualquier otro libro de la Biblia. Así es como llegamos a algunas respuestas. Nunca lo vamos a saber todo, pero al estudiar la Biblia, esa es una regla básica. Entonces vamos a comenzar con un pasaje en el libro de los Salmos, en el Salmo 16. Y el Salmo 16 fue escrito por David. Y aquí en este Salmo, obviamente muchas veces leemos cosas que van más allá de la experiencia del escritor. Al escribir ellos no estaban pensando, este libro va a formar parte de la Biblia. No, simplemente inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, en su deseo de orar, de clamar a Dios, de alabarlo, de adorarlo, ellos escribieron sin pensar y sin saber que su escrito iba a ser tomado por el Espíritu Santo y añadido a una colección que hoy recibe el nombre de la Biblia, las Escrituras. Muy bien, en el Salmo 16, los versículos 9 y 10 dicen de esta manera: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. El salmista le llama aquí al lugar de los muertos. No olviden esto. Al lugar de los muertos le llama Seol. Un sentido muy sencillo que nosotros entenderíamos sería la tumba, el sepulcro, el cementerio diríamos, pero en realidad está pensando en algo más allá. El Seol, el lugar de los muertos. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, está predicando. Es el día de Pentecostés y el Espíritu Santo desciende, comienzan a hablar en otras lenguas y hay algunos ahí que se burlan y les dicen que están borrachos, etc. Y Pedro comienza a predicar y les dice, no están ebrios. Esto es lo que ha estado sucediendo. Y comienza a predicar. Y llegando al verso 26 y 27, Pedro
dice estas palabras: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Pedro, al estar predicando, toma las mismas palabras del Salmo 16, que fueron escritas por David muchos años antes, y las usa al predicar. Y la cosa interesante para nosotros es que David usa la palabra Seol, mientras que Pedro usa la palabra Hades. De manera que aquí tenemos ya dos nombres para el lugar de los muertos: el Seol y el Hades. Tanto David en el Antiguo Testamento como Pedro en el Nuevo Testamento están hablando del mismo lugar, el lugar de los muertos. Pero los salmos fueron escritos en hebreo y por eso se usa la palabra Seol. Seol, entonces, es una palabra hebrea. Y el libro de los Hechos fue escrito en griego y por esa razón se usa la palabra Hades. Seol en hebreo, Hades en griego. ¿Qué era? El lugar de los muertos. ¿A dónde iban las almas de los que morían en el Antiguo Testamento? Al Seol, al Hades. Ahora tenemos que leer más adelante, aquí en este mismo libro de los Hechos, ¿a dónde fue el Señor Jesús cuando Él murió? Bueno, antes de llegar allí, la pregunta es: ¿a dónde fue el Señor Jesús cuando murió? Fue al Seol, fue al Hades. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús está crucificado y hay un ladrón allí que se arrepiente? Y vamos al libro de Lucas, al capítulo 23, los versos 42 y 43. Dice de esta manera: y dijo a Jesús, el ladrón que se arrepintió, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está haciendo una promesa a este ladrón. Hoy tú y yo vamos a morir. Hoy tú y yo vamos a ir al paraíso. Jesús lo va a llevar al paraíso. Ahora tenemos que seguir comparando la Escritura con la Escritura y tenemos que ver las palabras de Jesús en Mateo 12:40. Mateo 12:40. Los judíos le pedían una señal y Jesús dijo: no les voy a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. Y dice en Mateo 12:40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. Y aquí tenemos que recordar otro principio que es muy importante. La Biblia no es difícil de entender. Es difícil de creer. No es difícil de entender. Es difícil de creer. Nosotros la hacemos difícil cuando no creemos las palabras que dice. Cuando buscamos alguna excusa, buscamos alguna salida, no, pero es que a mí me enseñaron, yo creí, en mi religión me dijeron, o el comentario del doctor fulano dice otra cosa, etcétera, etcétera. La pregunta siempre debe ser: ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice en su contexto? Mateo 12:40 dice que el Señor Jesús, hablando con sus discípulos y hablando con los fariseos que le preguntaban,
Dijo que Él estaría en el corazón de la tierra. Ahora, recordando la escena con el ladrón en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús iba a morir. ¿A dónde iba a ir su alma? ¿A dónde iba a llevar al ladrón que se arrepintió? Al paraíso, al corazón de la tierra. ¿Es difícil de creer? Sí. ¿Es difícil de entender? No. Así lo dice. Aquí tenemos que decidir. ¿Voy a creer lo que me dicen los libros, los comentarios escritos por hombres igual que nosotros? ¿O voy a creer lo que dice la Biblia? ¿Voy a creer lo que me enseñaron en mi religión, en mi iglesia? ¿O voy a creer lo que dice la Biblia? Normalmente, cuando hemos tenido el templo abierto al culto público, he tenido la precaución de decirle a los congregantes, no se fíen de lo que yo digo. No crean lo que yo digo. Crean lo que dice la Biblia. Si yo digo una cosa y la Biblia dice otra, hay que quedarse con lo que dice la Biblia y no con lo que yo digo. Vamos a comparar otro pasaje en el libro de Lucas, el capítulo 16. Voy a leer los versos 22 y 23, pero déjenme les doy un poquito del contexto. Aquí el Señor Jesús cuenta una historia, la historia del rico y Lázaro, y dice que ambos murieron. Y miren lo que sucedió, verso 22. Lucas 16, 22. Si quieren leer toda la historia completa, está en Lucas 16. Yo leo en el verso 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este mendigo, llamado Lázaro, es un creyente del Antiguo Testamento. No es un creyente en Jesucristo en el sentido técnico de la palabra. Es un creyente en Dios, en Jehová Dios. Y al morir, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos. Hades fue la palabra que leímos con Pedro en Hechos capítulo 2. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, hay que leer otro pasaje aquí en este mismo libro de Lucas, en el capítulo 16, porque se entabla un diálogo, una conversación entre Abraham y el rico. Y déjenme leer el verso 24 en adelante. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tiene ojos y puede ver Abraham. Tiene labios, tiene boca y puede hablar con Abraham. Y además tiene sensaciones, porque dice que siente que está atormentado en esa llama y siente sed. Verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, o sea, también es un hijo de Abraham, pero está en un lugar de tormentos. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, mucha atención al verso 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran sima.
Y si observan bien en su Biblia, esta palabra cima está escrita con S. Cima. Cuando la palabra cima se escribe con C de casa, como le enseñan a los niños hoy, con K, entonces estamos hablando de el pico más alto de una montaña. Eso es una cima, el pico más alto. Una cima con K, con C de casa. Pero cuando está escrita, como la vemos aquí en Lucas 16 y el verso 26, con S, estamos hablando de una separación. Estamos hablando de una profundidad. Estamos hablando de un abismo. Ahora quiero leer una vez más el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hagamos un breve resumen. Juntemos lo que hemos leído aquí. ¿Cómo se llama el lugar de los muertos en la Biblia? Bueno, con el salmista aprendimos que se llama Seol. Con Pedro en Hechos capítulo 2 aprendimos que se llama Hades. Seol y Hades. Es lo mismo, Seol en griego, en hebreo, y Hades en griego. ¿A dónde fue Jesús al morir? Él dijo que él iba al corazón de la tierra. ¿Qué promesa le hizo al ladrón que se arrepintió? Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús es Dios y por ser Dios no puede mentir. De manera que el ladrón que se arrepintió sí fue llevado por Jesús al paraíso. Pero aquí lo difícil para nosotros, noten la pregunta, ¿dónde se ubicaba en el pasado? ¿Dónde se ubicaba el paraíso? ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde llevó Jesús al ladrón? Al corazón de la tierra. En la historia que Jesús cuenta en Lucas capítulo 16, ¿a dónde fue llevado Lázaro cuando murió? Lázaro, el mendigo, al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Y el rico, dice el verso 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. De manera que ese lugar de los muertos estaba dividido. Noten cómo lo estoy diciendo. Ese lugar de los muertos estaba dividido. Estaba separado por una gran cima, un gran abismo. Una parte se llamaba paraíso o seno de Abraham. Y la otra parte se llamaba, era un lugar de tormentos. Lo que nosotros hoy comúnmente llamamos infierno. Que a propósito, y déjenme recalcar esto, Dios no creó el infierno para la gente. Nunca estuvo esto en la mente o en el corazón de Dios. Con toda claridad, el Señor Jesús dijo que que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Así dice la Biblia. Y entonces, ¿por qué los predicadores nos dicen que la gente al morir se va al infierno? Por causa del pecado. El pecado me lleva al infierno. El pecado me lleva a la condenación. No era así el plan de Dios. Y para solucionar ese destino, Dios envió a su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día. Y con su sangre derramada en la cruz, soluciona nuestro problema de pecado. Y cuando le recibimos por fe, como el Señor de nuestra vida, como el Dios de nuestra vida, Él nos libra de la condenación del infierno para siempre. Ahora, cuando el Señor resucitó, dice la Biblia que
después de su resurrección, anduvo 40 días y 40 noches sobre la tierra. Todavía después de su resurrección. Y luego, a los 40 días, Él ascendió al cielo. Cuando ascendió al cielo, Él cumplió una profecía escrita en los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, al Salmo 68 específicamente. Salmo 68, y voy a leer los versos 17 y 18. Dice de esta manera: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Esto es una profecía de su segunda venida. El Señor viene del Sinaí a su santuario, y está en el libro de los Salmos. Verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Aquí hay otra palabra o expresión que debemos notar. La cautividad. Estoy leyendo el Salmo 66, o el Salmo 68, perdón. No, déjenme checarlo porque lo tengo en mis notas y déjenme checar. Nunca se confíen de todo lo que yo digo. Salmo 66, los versos 17 y 18. No, Salmo 68. Aquí está en la Biblia. Salmo 68, versos 17 y 18. Ahora, el verso 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. O sea, cuando el Señor Jesús, después de esos 40 días de su resurrección que anduvo sobre la tierra todavía, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, dice aquí, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. Eso está escrito en el libro de los Salmos, Salmo 68. De manera que la cautividad es otro nombre profético que se le da en la Biblia a los santos que morían, a los santos que iban al seno de Abraham. ¿Por qué llamarle cautividad? No tengo todas las razones, pero una de estas es porque ellos no podían salir de allí. En el Antiguo Testamento, cuando la gente moría, no iba al cielo. Nadie podía entrar al cielo. El camino a la presencia de Dios, el camino a las moradas de Dios, al cielo, no estaba abierto, porque Jesús no había muerto. Su sangre no había sido derramada. La sangre del Cordero de Dios no había sido derramada, de manera que al morir en el Antiguo Testamento, la gente no iba al cielo, la gente iba al seno de Abraham, los creyentes. Iban al Seol, todos iban al Seol, que era el lugar de los muertos, pero ahora ya sabemos que había una separación, una cima entre el seno de Abraham y el lugar de tormento. Nadie podía pasar de allá para acá, ni de acá para allá. Y se le llamaba cautividad por esto. No podían salir de allí. No podían llegar a la presencia de Dios. Pero 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús, al ascender a los cielos, tomó a esos santos del Antiguo Testamento y los llevó consigo a la presencia de su Padre en el cielo. Por esa razón, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 8 al 10, leemos estas palabras. Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo es el autor de Efesios. ¿Qué está haciendo Pablo? Está tomando ese pasaje que leímos en el libro de los Salmos, el Salmo 68, y lo está citando aquí, en Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9.
¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué había dicho el Señor Jesús en Mateo 12:40? Que Él iba a ir al corazón de la tierra. ¿Qué repite Pablo aquí en Efesios? Que Jesús fue a las partes más bajas de la tierra. El principio para recordar es que la Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Y cada uno tiene que tomar una decisión. ¿Voy a creer lo que me dicen los comentarios, los libros escritos por teólogos y exégetas, doctores, o voy a creer lo que dice la Biblia? ¿Voy a creer lo que me habían enseñado en mi religión bautista, mi religión metodista, presbiteriana, pentecostés, lo que sea? ¿O voy a creer lo que dice la Biblia? Ese es el punto. Sigo leyendo otra vez el verso 9, Efesios 4:9. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, no vamos a buscar este otro pasaje, pero les recuerdo que Pablo cuenta una experiencia que él vivió. Y al contarla, la cuenta en tercera persona. Dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, que fue arrebatado al tercer cielo. Pero Jesús ascendió 40 días después de su resurrección. Pablo se convirtió hasta el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Entonces, está narrando una experiencia que Dios le dio. ¿Por qué? A saber, dicen los salvadoreños. Pero dice que fue arrebatado al tercer cielo. O sea, ahí tenemos un entendimiento más de que ese paraíso, seno de Abraham, etcétera, fue cambiado de lugar. No tienen que creer lo que yo digo, pero esto es lo que dice la Biblia. Además, pueden seguir investigando. De manera que estos santos que resucitaron después de la resurrección de Jesús y que anduvieron en la santa ciudad y aparecieron a muchos, son un cuadro y una garantía de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Déjenme leerles aquí una vez más los versículos de Mateo 27, 50 al 53. Nada más leer. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estamos hablando del orden de la resurrección. Y estamos aprendiendo por medio de las 7 resurrecciones. Y la primera de esas es la resurrección de Jesús. La segunda que hemos mencionado es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La tercera es la resurrección espiritual del que nace de nuevo. La resurrección espiritual del que nace de nuevo. Primera a los Tesalonicenses 5:23 dice que nuestro ser se compone de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro ser se compone de estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la palabra muerte en la Biblia significa separación. No significa destrucción. No significa dejar de existir. No significa dejar de ser. Cuando una persona muere físicamente, es porque su espíritu se separa de su cuerpo. Su alma y su espíritu se separan de su cuerpo. Y no me voy a meter mucho en esto, pero el espíritu y el alma también se separan. Porque dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿A dónde va el alma? Al Hades, al Seol, al lugar de los muertos. Entonces la palabra muerte significa separación. Y de esta manera la Biblia nos enseña que todos hemos nacido muertos. Hemos nacido separados de Dios. Hemos nacido sin la vida de Dios en nuestro ser. El único hombre con vida en el Antiguo Testamento fue Adán. Pero al pecar, Adán murió. Y después de su muerte, Adán y Eva comenzaron a engendrar hijos. Y nosotros descendemos de Adán y Eva. Entre paréntesis, si descendiéramos del chango, pues no seríamos descendientes de Adán y Eva. Y tal vez no estaríamos en esta categoría, pero descendemos de Adán y Eva. Al nacer, nacemos muertos. Nacemos separados de Dios. Precisamente la salvación significa unirnos a Dios. La salvación significa que Dios vivifica nuestro espíritu. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3. Efesios 2, versos 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo, muertos, separados de Dios, muertos en delitos y pecados. ¿Y qué sucedió al creer en Cristo? Él nos dio vida. Él resucitó nuestro espíritu. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Sigo leyendo, verso 2. Estoy en Efesios 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es interesante que aquí se menciona el mundo, el diablo y la carne. Ahí están, por si lo quieren analizar otra vez. Entonces, la salvación es la resurrección de nuestro espíritu. Nacimos muertos, pero al creer en Jesús, Dios nos da vida. Esa salvación se señala aquí mismo en Efesios, aquí mismo en el capítulo 2, como una resurrección. Dice, sigo leyendo ahora en los versos 4 al 6. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Noten que el verso 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo nacimos? Muertos. ¿Y qué sucedió? Dios nos dio vida por gracia. No por guapos, no por las cosas buenas que hagamos, sino por gracia. Y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó.
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Al creer en Jesús, Dios resucita nuestro espíritu. Dios nos da vida y ahora tenemos la salvación de Dios. Quiero hablarles un poquito del proceso de esto que estamos diciendo, pero ya se me acabó el tiempo. Pueden leer en su casa el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 7 al 11. Ahí vamos a comenzar, si Dios permite, la siguiente ocasión, hablando del proceso. Pero no quiero terminar sin preguntarte, ¿has nacido de nuevo? O sea, ¿has resucitado con Cristo? ¿Dios resucitó ya tu espíritu? Búscalo. Busca a Dios. Búscalo en su palabra, la Biblia. A veces hay personas que lo encuentran en la religión, pero es muy difícil, porque la religión casi siempre nos lleva por un camino diferente. La palabra de Dios es algo sencillo, es algo práctico, es algo vivencial, y la religión siempre impone reglas. Aquí les doy el cuadro de la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro murió y Jesús estaba parado frente a la tumba de Lázaro, que era una especie de cueva, dice la Escritura que Jesús clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Eso lo pueden leer en el libro de Juan capítulo 11. Y dice la Biblia que Lázaro salió atado de pies y manos, su cuerpo envuelto en vendas. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Sus palabras fueron muy sencillas y esto ilustra la salvación. Desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. No dijo: a ver, Pedro, enséñale los 16 cuadernillos del discipulado bíblico. No dijo eso. No hay nada de malo en esto que nosotros hacemos, pero Jesús no dijo eso. No dijo: a ver, Juan, háblale de la importancia del bautismo. A ver, Judas, ven y enséñale a Lázaro ahora acerca de su responsabilidad de ofrendar y de diezmar. No, no le dijo eso. Seguramente son cosas importantes, tienen su lugar, pero las palabras de Jesús fueron: desátenle y déjenle ir. La religión siempre nos va a atar. Tradiciones, dogmas, costumbres, reglas. No comas, no mires, no vistas, no bebas, no esto, no lo otro. Jesús nos da vida y nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la pregunta es si Dios ha resucitado tu espíritu. Búscalo, porque Él te está buscando. Él te ha estado buscando primero. Dios te ama y Dios quiere que seas libre. Dios quiere salvarte. Vamos a hablar un poquito más de este proceso brevemente la siguiente ocasión. Que Dios te bendiga. Pues gracias a Dios por el mensaje, por la palabra del Señor, que pues por su misericordia y su bondad y el interés que Él tiene por nosotros no nos ha faltado, hermanos. Vamos a terminar el devocional con otros 2 cantos y el siguiente es: Yo soy la sal de la tierra. Es la sal de la tierra, pues que hay que salir, pero ahorita la cuarentena no nos deja mucho, no podemos salir para dar sabor a cristiandad, entonces vamos a cantar ahí emocionados para el Señor.
la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Pues también un canto que nos emociona, hermanos. Pensamos en esos lugares donde están nuestros hermanos que han salido de aquí. Se nos hacía lejos Tecash, Yucatán, hermanos, pero ya tenemos una familia allá en lo último de la tierra. Hermanos, pues con todo nuestro buen sentimiento y nuestra alabanza para el Señor, porque Él ha sido grande en esta congregación, vamos a cantar Los Misioneros de mi Tierra. Dios les bendiga, hermanos. Del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las naciones de la tierra. Unos van por los collados, otros van por los nevados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas más, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Id y haced discípulos a todas las etnias. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos los seres humanos. Su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá
estarás. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Amigos, pues lástima que se acabó. Hermanos, qué bueno que han estado con nosotros. Allí hay una frase en el libro de Hebreos donde está hablando de los héroes de la fe. Y dice, tiempo me faltaría para hablar de... Y empieza a mencionar David, Sansón, Gedeón, etcétera, etcétera. Y entonces yo tomo esta frase prestada. Y aquí tiempo nos faltaría para mencionar y poner fotografías de los miembros de nuestra iglesia. Hay muchos y los extrañamos y quisiéramos abrazarlos y quisiéramos saludarlos y platicar como lo hacíamos antes. No sé si ese tiempo volverá o lo que sigue de aquí es la presencia de Dios. No lo sé, puede ser. Pero por lo pronto seguimos brillando ahí donde estemos. Ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu colonia, en tu barrio. Brilla para Dios. Recuerdo aquella frase del himno, nunca esperes el momento de una grande acción. Brilla en el sitio donde estés. Qué bueno que estuvieron con nosotros y oramos que la próxima semana volvamos a vernos. Estén atentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud, a las indicaciones en los noticieros. No salgan si no es necesario y usen cubrebocas y todas las indicaciones. Y la próxima ocasión volvemos a reunirnos para alabar a nuestro Dios. Hasta la próxima.